Bienvenidos a Hablemos de Cómics en el episodio 101, donde vamos a explorar a las mentes maestras detrás de las historias que nos han marcado. Hoy hablaremos de Scott Snyder, un nombre que en las últimas 2 décadas se ha convertido en sinónimo de ambición narrativa, profundidad emocional y terror psicológico dentro del mundo del cómic. Un creador que no solo revitalizó a los personajes como Batman, sino que también redefinió el alcance del cómic como medio para explorar al miedo, la identidad y la esperanza. Mi nombre es Warner y comenzamos. Llegamos al episodio 101. Yo realmente quería que este episodio fuera el número 100, pero como ustedes vieron, salió la película de los Cuatro Fantásticos, la fui a ver y dije, vale la pena dedicarle ese episodio a esa película. Lo que nos lleva al episodio 101. Y hoy vamos a platicar sobre Scott Snyder. La verdad es que es, a mi juicio, uno de los escritores más preparados para la industria del cómic. Pero vamos por partes, ¿sale? Vamos a comenzar por saber quién es, a grandes rasgos, Scott Snyder. Nació en Nueva York en 1976. Antes de convertirse en uno de los escritores más reconocidos de cómics, estudió en la Universidad de Brown y luego en el prestigioso programa de escritura creativa de la Universidad de Columbia. Inicialmente, su sueño no estaba necesariamente ligado al cómic. Quería ser escritor de ficción literaria, un anhelo que lo llevaría a ser publicado en revistas prestigiosas como The New Yorker y a trabajar en el mundo editorial. Pero siempre hubo dos fuerzas latinas en su formación: el amor al género del terror, vamos a llamarle así, y el amor por los cómics. Y ambos caminos se iban a entrelazar para definir su estilo único. Cuando hago la pausa y les digo, vamos a llamarle terror, en realidad el terror no es un género, el terror es una emoción que diferentes géneros te pueden hacer sentir, ¿no? En realidad, él a lo que se dedica es al género de los detectives, al género de lo fantástico con tintes de thriller. Una de las herramientas que usan los thrillers, así se le llama la herramienta, es el suspense. El suspense, para que lo podamos entender de una manera muy clara, es el uso, por ejemplo, ¿sí? De una manera muy concreta, el uso de los puntos suspensivos. El uso de estos puntos suspensivos lo que hacen es que crean esa atmósfera de y fueron felices por siempre, puntos suspensivos. Y entonces ahí acaba la historia y te deja suspendido. Cuando te dejan suspendido, por ejemplo en el cine, entra lo que le llaman el jump scare, que es un ruido, un sonido, un flashazo de luz que va a sacarte de esa tensión, de ese suspenso en el cual te dejaron. Por eso a mí no me gusta llamarlo tanto terror, porque el terror es lo que uno siente, no es como tal lo que el artista, el escritor está trabajando. Entonces, por eso hago una pequeña pausa ahí, no crean que me trabé. Algo que marcó muchísimo a Scott Snyder es su relación con Stephen King. Así es. A lo mejor muchos de ustedes no lo sabían, pero Scott Snyder tuvo una relación con Stephen King. Y cuando digo tuvo una relación no quiere decir que fueron amantes, no. Estoy hablando de que tuvieron una relación como maestro y aprendiz. Este es un momento crucial en su carrera y llega cuando Scott publica su colección de cuentos Voodoo Heart en 2006. Esta colección fue elogiada ampliamente, pero un fan inesperado fue Stephen King. Este no solo admiró la escritura de Snyder, sino que lo apoyó personalmente. Esto llevó a King a colaborar con él en uno de sus primeros trabajos del cómic, American Vampire, publicado por Editorial Vértigo, DC Comics, en el año 2010, donde Stephen King escribió un relato complementario del primer número, ayudando a dar visibilidad inmediata al talento de Snyder. Más allá de esa colaboración, la influencia de King es palpable en el estilo de Snyder.
El uso del miedo como herramienta para explorar la naturaleza humana, la construcción de mitologías personales dentro del horror y la fantasía, el enfoque en personajes quebrados que luchan contra fuerzas imposibles es algo muy característico del estilo de Scott Snyder y que se ha ido puliendo a lo largo del tiempo. Ahora déjenme decirles, American Vampire es una de las historias modernas de vampiros más relevantes. Miren que yo soy muy fan de Anne Rice con sus sagas vampíricas, por lo menos las primeras. Creo que después va perdiendo un poco el camino. Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro, Armand el vampiro, Vittorio el vampiro. Me parecen historias muy muy buenas. Es una manera muy diferente de entender el concepto del vampiro. Pero esta es una historia muy interesante. De hecho, recientemente le compré el compilado a mi esposa que le gustan estas historias de vampiros para que leyera algo totalmente diferente a Crepúsculo, algo totalmente diferente a estas historias que son en realidad romance, ¿no? Dije, a ver si este te gusta, ¿no? Como para que le vayas variando un poquito a tus lecturas. Espero que le guste. El compilatorio creo que abarca los primeros 12 números, el primer año, pero es una historia bastante recomendable. Ahora, vamos a entrar un poco más de lleno a lo que es el estilo de Scott Snyder. Iba a decir Zack Snyder, es Scott Snyder. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, primero, el miedo existencial como un motor narrativo. Y digo, ¿a quién de nosotros no nos impulsa eso? Snyder usa el miedo no solo como una fuente de horror, sino como un espejo de las inseguridades humanas más profundas. El miedo al fracaso, el miedo a perder lo que amamos, el miedo a no ser suficiente. Esto en American Vampire yo lo vi muy marcado y también lo veo muy marcado en Batman, por lo menos en la parte de la historia de los Nuevos 52. Otra cosa que lo caracteriza son las narrativas ambiciosas y emocionales. Sus historias no se contentan con simples batallas físicas, siempre hay un conflicto interno que impulsa a sus protagonistas. Otra cosa muy padre que tiene es cómo reinventa los arquetipos. Tanto en Batman como en sus historias independientes, Snyder toma figuras clásicas y les da una reinterpretación. Las enfrenta a situaciones donde sus valores más fundamentales son puestos a prueba y nos demuestra que ese héroe, digámoslo así, tiene, ¿sí?, el poder de seguir siendo el héroe que pensamos que es, a pesar, ¿sí?, de que ponga en entredicho todo lo que creemos sobre él. Por otro lado, tenemos la construcción de universos propios, ya que Snyder no solo escribe historias, crea mundos, ya sea ciudad gótica, un futuro posapocalíptico, una dimensión de pesadillas. Cada una de sus obras está impregnada de una mitología única y rica. Algo también que es muy característico de su estilo es que tiene un ritmo narrativo. Trabaja sus guiones como si fueran escaladas de tensión. Inician lento y va construyendo ciertas capas emocionales y de repente estallan momentos climáticos dramáticos y visuales devastadores. Asimismo, algo que hace mucho es el complementar una historia central con em, flashbacks, de repente algunos flash forwards y de repente historias en paralelo que uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Pero al final del día las historias en paralelo, los flashbacks y de repente los flash forwards nos ayudan a entender por dónde podría ir la historia y crear también esta expectación. Dentro de las obras más relevantes que pudiéramos comentar aquí o que ustedes pudieran empezar a revisar en el mundo del cómic, pues de entrada American Vampire se publicó del 2010 al 2013 y tiene algunas continuaciones posteriores. Como les dije antes, fue publicado por Editorial Vértigo y es una reimaginación del mito vampírico a través de la historia de los Estados Unidos. Es protagonizada por Skinner Sweet, un vampiro original americano
que rompe con las viejas reglas europeas. Cada arco conecta el horror con épocas clave de la historia estadounidense. Stephen King, como también les comenté, coescribió parte del primer volumen. La importancia eh, de esta historia es que establece a Snyder como un nuevo maestro del horror en el cómic y es un ganador del premio Eisner al mejor nuevo cómic en el año 2011. Y ustedes saben que un Eisner no es nada fácil de ganar. Si no saben quién es Will Eisner, les dejo también, ¿sí?, que busquen en la lista del podcast cuando hablo de Will Eisner. Antes de meternos, ¿no?, con Scott Snyder, yo les sugeriría que aprendan quién es Will Eisner, el maestro del cómic. La segunda gran historia que le podemos atribuir a Scott Snyder en el mundo del cómic es el famosísimo Detective Comics The Black Mirror del año 2011. Es la primera gran obra en DC antes de los Nuevos 52. Está centrada en el periodo donde Dick Grayson es Batman y de hecho es, si mal no recuerdo, la última o la penúltima historia antes de que el viejo universo de DC se transformara en los Nuevos 52. Es un thriller oscuro sobre corrupción, legado y monstruos humanos y es ilustrado por Jock y Francesco Francavilla. Hay una portada de Jock, la verdad no recuerdo si forma parte de Black Mirror, con el Joker. Es una portada padrísima. Si alguno de ustedes la tiene, cuídenla como su vida porque es una portada increíble. Jock me parece de los artistas más relevantes de esta época y Francesco Francavilla también me parece muy bueno, aunque su estilo no sea algo apto para todo mundo. La importancia de Black Mirror muestra la habilidad de Snyder para combinar el terror con el noir clásico. Hagan de cuenta que Black Mirror se convierte en una de estas historias tipo cine noir aplicada a Batman. Yo tenía muchos años antes de Black Mirror en Detective Comics que no veía una verdadera historia de detectives o noir en Batman. Y se puede considerar como en el top 10 dentro de las historias de Detective Comics de la era moderna. El tercer arco narrativo o la tercera historia en la que podemos recomendarles sobre Scott Snyder, obviamente, es Batman, los Nuevos 52, que corre del año 2011 al año 2016. Esta es la obra que lo catapulta como una superestrella. Este reinicio de Batman en los Nuevos 52 corre a cargo de Scott y un artista que de repente dijimos, ¿qué hace aquí en DC? Un tal Greg Capullo. Y presenta sagas legendarias como La Corte de los Búhos, donde se introduce una conspiración secreta dentro de Ciudad Gótica, Muerte de la Familia, que es la parte de la comedia de los dos actos del Joker con Scott Snyder. Endgame, que es la tragedia, ¿sí? La tragedia, la segunda parte de la historia del Joker. Y por otro lado se aventuró a hacer algo que a mí en lo personal no me gustó. Habrá gente a la que sí le haya gustado, pero hubo un momento en el que DC decidió darle libertad creativa a los escritores y que se volvieran locochones, casi casi, ¿no? Y les dijo, hagan lo que quieran con los personajes. Y de repente Scott Snyder, esto no es un spoiler, en Endgame muere Batman, entrecomillado, y también el Joker, y pues la ciudad necesita un nuevo Batman, así que la policía incorpora a Batman a las fuerzas policíacas y Jim Gordon se vuelve el nuevo Batman. Una historia súper jalada de los pelos, pero bueno, tiene por ahí sus matices, vamos a llamarlo así. Toda esta historia redefine a Batman. No olvidemos que dentro de esto también está el año cero. El año cero donde vemos los nuevos orígenes de Batman en los nuevos 52. Me parece que es también una gran historia. Redefine a Batman para toda una nueva generación y explora el miedo como motor central de Gotham y de Bruce Wayne. Algo que a mí me hubiera gustado ver acá era que más allá de centrarse tanto en el Joker, me hubiera gustado ver qué podía hacer con Scarecrow.
Me parece que es un personaje muy afín a él, a lo mejor muy obvio, pero me hubiera gustado ver qué podía hacer con él. Por otro lado, ya fuera del mundo de Batman, entrecomillado fuera del mundo de Batman, porque al final Batman es el protagonista en estas historias, tenemos Dark Knights Metal de 2017 y Dark Knights Death Metal de 2020. Son obras que estaban destinadas a ser crossovers dentro del universo de DC, pero que por diferentes circunstancias con las cabezas de esa época, concretamente con Jeff Jones, y los atrasos que tuvo en varias historias, no acabaron siendo los grandes blockbusters porque se veían supeditadas a lo que pasaba en otros cómics. Pero si tú las lees así nada más como historias aisladas, no tienes ningún problema para entender esto. Aquí él introduce el concepto del multiverso oscuro. Hagan de cuenta que Grant Morrison organiza el multiverso en 52 realidades, con unos límites en un mapa en su majestuoso Multiversity. Y de repente dice Scott Snyder, oigan, pero ¿qué tal si hubiera algo más que el multiverso? Y agarramos ese mapa y lo volteamos y lo que pareciera ser que está oscuro, ¿sí? La parte de atrás del mapa, pues es el multiverso oscuro de Batman. Lo cual hace que se pueda ampliar por completo el espectro de los personajes de DC, presentando villanos como el Batman que ríe. Ya platicaremos en algún momento del Batman que ríe. Tal vez para muchos sea un concepto como ¿quién carajos es ese Batman que ríe? Ya lo platicaremos en algún momento, mucho más adelante, porque ya tengo otros programas planeados. Pero el Batman que ríe me parece uno de los personajes más relevantes en los últimos 10 años. Lo que pasa es que, les digo, no tuvo el ponche estas historias como uno hubiera querido, derivado a que no se le dio el peso suficiente. No sabíamos si era un crossover que iba a cambiar por completo al universo DC, o si esto iba a ser nada más una historia que quedaría en la anécdota. Porque recuerden que en esa época Jeff Jones llevaba las manos de todo. Fue, vamos a llamarle así, una carta de amor al lado más loco, épico y heavy metal del universo DC. Creo que eso es algo que a mí no me gustó mucho en esta parte. El tema de que utilizara esta idea del metal, no como los metales de DC, sino como el metal. Entiendo que hay una influencia de Greg Capullo, ¿no? Como para meterle ese rollo del heavy metal. Pero esa parte como que no me gustó mucho. Pero bueno, es una gran historia. Esto expande el universo de DC de manera creativa y desenfrenada y consolida su rol como un buen arquitecto en eventos de gran escala, al grado de que hoy él es el encargado del universo Absolute, como podrán ver, pues también por ahí va esto. Está también otra historia que él tiene, se llama Undiscovered Country, que inició en 2019 y corre en la actualidad. Esta historia la escribe en la editorial Image Comics eh, junto con Charles Soule. Eh, Creo que Charles Soule no es uno de mis escritores favoritos. Eh, Tiene por ahí algunos destellos de lo que podría ser un gran escritor, pero no me acaba no me acabo de compenetrar con él. Perdón, no es Charles Soule, es Giuseppe Camuncoli. Giuseppe Camuncoli. Giuseppe Camuncoli también es dibujante y estuvo mucho tiempo en el tema de Batman. Esta es una serie distópica donde Estados Unidos se ha cerrado al mundo exterior por décadas. Combina horror, ficción, política y crítica social y muestra su ambición por construir narrativas originales más allá de los superhéroes. Creo que vale la pena. Estados Unidos en la actualidad está siendo fuertemente criticado tanto a nivel interno como a nivel externo con todas las situaciones que están pasando ahí. Black Lives Matter, el tema de los migrantes mexicanos, latinoamericanos,
una xenofobia muy fuerte, ¿no? Entonces creo que es una crítica social bastante interesante. Ahora, por otro lado, eh, ¿cómo ha influenciado Scott Snyder al mundo del cómic? Bueno, creo que sí ha moldeado el estilo moderno de escribir cómics. O sea, no es un Grant Morrison, pero creo que entiende la parte comercial de estos. Inspira una nueva generación de escritores, por ejemplo, James Tynion el cuarto, le aprendió muchísimo. James Tynion el cuarto ploteaba, bueno, desarrollaba los plots de las historias tangenciales dentro del universo de Batman de los Nuevos 52. También influenció muchísimo a Sean Gordon Murphy. Y Sean Gordon Murphy no solamente pasó de ser un gran dibujante, sino que se convirtió en un increíble escritor con White Knight y su trilogía de Batman, el Caballero Blanco. Estoy ansioso por ver si en algún momento retoma para ver la aparición de Superman en el siguiente volumen, si es que se anima, porque creo que no tiene muchos ánimos de hacer esto. Eh, creo que este escritor ha ayudado mucho al desarrollo, ¿sí? de ciertas aventuras. Tom King, de cierta manera, retoma un poco del estilo que él tiene, aunque Tom King tiene una narrativa un poco más lenta y tarda demasiado. Creo que el problema de Tom King es que tarda demasiado en desarrollar las historias, que acaban siendo muy buenas, pero pues a muchas personas no les acaban gustando. Y demuestra tener algo muy importante: entender el corazón y la esencia de los personajes en los que está trabajando. Por ahí tiene también una historia de Superman, Superman Unchained. Es una historia donde podemos ver que hay un gran entendimiento del concepto de Superman. Sin embargo, la ejecución no es la óptima. Se pensaba que Superman Unchained iba a ser una de estas historias tipo... ay, ¿cómo se llama? All Star Superman de Grant Morrison. Sin embargo, quedó mucho a deber. Faltó por ahí algo. Es muy difícil escribir a Superman, imagínense, es un gran escritor, pero escribir a Superman es muy difícil. Pero es una historia que queda en la anécdota y es buena, vale la pena tenerla. Yo podría decirles, a manera de conclusión, porque Scott Snyder actualmente se está desarrollando en el universo Absolute de DC, que es un creador que entiende el verdadero poder de las historias. No está en los monstruos que se enfrentan, sino en las personas que los héroes que nosotros seguimos eligen ser cuando el miedo los amenaza. No sé ustedes, pero es uno de estos escritores que cada que saca algo, yo digo, le voy a dar una oportunidad. Vale mucho la pena que él invierta en alguno de sus cómics, bastante recomendables, porque al final pues sí te dejan queriendo más. Así que este fue Scott Snyder. Empezamos una nueva época en Hablemos de cómics, porque pues ya llegamos al episodio 101. Yo no pensé que llegáramos tan lejos. En algún momento iba yo a decir, ¿sabes qué? Vamos a pararle porque no estoy viendo el punch, pero ahí vamos, ahí vamos muy bien. Les agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Warner y nos escuchamos en el siguiente episodio de esto que es Hablemos de cómics. Nos vemos. Chao.